El gobierno nacional está viendo de que se transparente lo que se cobra a nivel nacional, lo que se cobra a nivel provincial y las tasas a veces que hay de los municipios que ni siquiera nos enteramos de que las pagamos y vienen incluidas dentro de los tickets. Vamos a hablar un poquito acerca de todo esto. Vamos a charlar con Matías Olivero Vila, que es abogado y contador, presidente de Lógica, una ONG que está dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad. Matías, ¿qué tal? Buen día. Aquí Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Bueno, queríamos conocer un poquito, contarnos un poco acerca de Lógica, de esta ONG de la cual participás y con qué objetivos, cómo es la tarea que están realizando. Sí, es una ONG que se dedica a generar conciencia fiscal en la sociedad. Uh-huh. Eso significa cuánto implica, cuánto pesa tener este nivel de gasto público, tener este nivel de impuestos en nuestra vida cotidiana. Entonces estos impuestos que vemos, estas tasas que de vez en cuando leemos los titulares que se sancionan, bueno, saber que al final de la cadena los terminamos afrontando, digamos, en nuestro día a día. Así es como hay un 42% de impuestos en los alimentos, 48% en las bebidas, según cálculos del IARAF, 50,3% en la ropa, calculado por Fundación Proteger, 54% en los autos de baja gama, calculado por ADEFA, 48% en los tickets de avión, es decir, anda rondando por el más del 40, más del 50%. Y bueno, y nuestra ONG es una asociación civil sin fines de lucro, apartidaria, y nos dedicamos justamente a eso, a generar conciencia fiscal en la sociedad, y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y cómo empezamos? ¿Cuál debería ser nuestra primera acción? Y después de, bueno, mucho analizar, allá por el año 2022, al año siguiente, el año 2023, le propusimos a los candidatos presidenciales, a los 5, algo que habíamos aprendido, que nos inspiró en Brasil, que es este régimen de transparencia fiscal al consumidor. Esto es transparentar los impuestos en los tickets de consumo. Tan simple como saber qué parte del producto, qué parte del precio va al producto en sí mismo y qué parte del precio va al pago de los impuestos. Saber qué estoy pagando, eso consiste en definitiva. Este régimen de transparencia fiscal al consumidor. Claro, saber qué estoy pagando. Ahora, esto comparado con otros lugares del mundo, ¿cómo es en otras partes del mundo? ¿Hay estos impuestos, estas tasas municipales, tantos impuestos provinciales? Pues decías a veces 48%, o sea, es la mitad de lo que estamos pagando en el valor total, es impresionante. Exacto, Antonio. Es decir que la mitad son impuestos, es lo mismo que decir que los impuestos equivalen al costo y rentabilidad del producto. Claro. Es decir, cada vez que compramos un producto para nosotros, le compramos otro al Estado en impuestos. Claro. Con lo cual, a ver, si esto es normal, no. En nuestras redes, País con Lógica, van a poder ver que el mes pasado hicimos un posteo de 4 entidades que por 5 métodos distintos llegan a la conclusión que la Argentina, en el sector formal de la economía, o tenemos los impuestos más altos o estamos en el podio, pero en el promedio no hay ninguno que esté peor que nosotros en esos 5 rankings. Uno es del Banco Mundial, que se hizo hasta el año 2020 y fue el primero que dijo que entre 190 países prácticamente éramos el más gravoso. Allí había un caso testigo que ponía el Banco Mundial, y en ese caso testigo, sujeto a 10 distintos datos, uno de los cuales era el margen bruto de ventas del 20%, se vendía una maceta en 120, lo que de costo tenía 100. Bueno, en la Argentina ese margen no alcanza para que nosotros tengamos una empresa rentable, en ese caso testigo del Banco Mundial. No alcanzaban las utilidades para pagar los impuestos y éramos el único país que le pasaba eso. A todos los demás le cerraban los cálculos más o menos, pero el único que no le cerraban los cálculos era nosotros. Bueno, después hay otras
tres entidades que por 4 métodos distintos llegan a la misma conclusión. Así que la respuesta, Antonio, es no, no es normal. Lo que tenemos nosotros son los impuestos más altos del mundo y hay que tomar conciencia de que eso es un dislate. Dios mío. A ver, Matías, estaba pensando, analizando por qué tenemos este ritmo en la Argentina de décadas, ¿no? De no poder comprar primeras marcas, de que se haga tan difícil llegar al electrodoméstico, de que sigamos en las familias teniendo electrodoméstico de hace, qué sé yo, 30 años, tener toda la vida, más o menos, porque claro, evidentemente no podemos ir renovando ningún tipo de cuestiones en nuestros hogares y esto evidentemente se tiene que ir terminando con esta transparencia. Pero digo, Mendoza iba a ser la primera provincia para empezar a mostrar en las facturas y tickets la carga de ingresos brutos. ¿Qué pasó con eso? ¿Se efectivizó? ¿No se efectivizó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué pasó? Mira, sorpresa y decepción nos generó esto. ¿Por qué sorpresa? Porque Mendoza era como mandada a ser para ser la primera en adoptar este régimen por toda su institucionalidad, que realmente es muy loable y que la distingue con creces respecto de las otras provincias. Es decir, cuando vos mirás la institucionalidad de Mendoza, tiene no reelección sucesiva del gobernador, tiene ficha limpia, tiene boleta única, tiene juicio por jurados, tiene ley de transparencia y acceso a la información pública, las tiene todas y además con contundencia. Y cuando vimos lo que fue el proceso de transparencia fiscal al consumidor, la adhesión, recordémosle a la gente que esto ya está implementado a nivel nacional, que ya se ven el IVA internos, los demás impuestos a los combustibles, por ejemplo, cuando vamos a estaciones de servicio, desde el 1 de enero, ya tenemos que decir del año pasado, se cumplió 1 año y 1 día de ese régimen, lo vemos en todo el país, se adhieran o no se adhieran las provincias porque son impuestos nacionales. Pero en lo que es provinciales se tenían que adherir las provincias para mostrarnos ingresos brutos y tasas municipales. Y a 1 año y 6 meses de sancionado el régimen y de 1 año entero de ya verlo en los tickets, los impuestos nacionales, tenemos solamente 3 provincias adheridas, que son Chubut, Mendoza y Entre Ríos. Y Mendoza fue de las 3 la que tuvo el proceso de vuelta más institucional. Digamos, desde el año que fuimos nosotros, en el año 2023, allí por primera vez a Mendoza, tomamos contacto con el diputado Guillermo Mozo y desde nuestro lugar partidario nos pusimos a disposición y trabajamos excelentemente durante 1 año hasta que se presentó el proyecto de ley. Participamos en la comisión de presupuesto, unanimidad en diputados, unanimidad en senadores, una reunión excelente con el ministro Víctor Fayad, allí de Economía, diciéndonos por qué Mendoza iba a adherir a este régimen y que para ellos había sido un análisis profundo que habían hecho. Tuvimos también reunión excelente con la vicegobernadora, nos invitaron, la vicegobernadora Casado, nos invitaron a estar en primera fila el día de la sanción por diputados, que repito fue en forma unánime. Es decir, realmente estaba en consonancia, en coherencia con todo lo que es Mendoza desde el punto de vista institucional. Y a ver, ¿cómo te podría decir? ¿Viste como esos matrimonios donde todo viene bien y de repente hay uno que faltando 1 semana dice, momento, dame más tiempo, tengo dudas? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Tenía que reglamentarse para el 1 de enero, para ya ver el primer ticket en Mendoza con ingresos brutos, y lamentablemente nos enteramos de que no se va a reglamentar y que antes se quiere coordinar con las demás provincias para ver qué hacer. Y eso realmente, como decía, nos deja un sabor agridulce, porque por un lado fue todo lo dulce de lo que fue este proceso, pero agrio por el hecho de que lamentablemente, por una razón que no termina de entenderse, Mendoza ha decidido postergar la reglamentación. ¿Cuáles son los impuestos que deben informarse en los tickets de compra? Por ahora estamos de los impuestos nacionales, IVA,
internos y cuando vamos a las estaciones de servicio, los 2 impuestos a los combustibles. Tienen que informarse los impuestos indirectos. ¿Cuál otro faltaría? Y que en cualquier momento va, digamos, a reglamentarse. Impuestos a los débitos y créditos, es otro más, y también impuestos a la importación. Esos son los nacionales. De los provinciales, el típico es ingresos brutos. Puede haber algún otro más, pero ingresos brutos. Y en el caso de los municipales, las tasas municipales. Esos son los impuestos que no se ponen todos en lista sábana en el ticket, sino que se ponen en 4 renglones. IVA, otros impuestos nacionales, impuestos provinciales y tributos municipales. ¿Y esto en otros países funciona así? ¿Se está discriminado todo en los tickets de compra, en las boletas? En todo el mundo se expone principalmente el IVA. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos impuestos. Pero Brasil y Argentina, bueno, en el caso de Argentina tenemos más de 150 impuestos. Sí. Entonces, si vos exponés solamente el IVA, estás exponiendo apenas 1/3 de la carga, por ejemplo, en las bebidas. Apenas 1/3. Entonces, tenés que poner los demás impuestos para que representar y concientizar a la ciudadanía de los impuestos que está pagando. En Brasil les pasaba lo mismo y por ese motivo dijeron, no, momento, el IVA por supuesto como en todo el país, pero también tenemos que exponer todos los demás impuestos provinciales y municipales. Vos sabés, Antonio, que nosotros teníamos normas que prohibían y sancionaban a los vendedores que llegaran a mostrar el impuesto, el IVA, al consumidor final. Eso no existe en el mundo. Increíble. No existe en el mundo. Y nosotros vemos una correlación entre tener los impuestos más altos del mundo y del otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda, el régimen que más se los oculta. Entonces, no es que de pura casualidad que tenemos esas dos cosas. No, uno es causa de la otra. Una es la explicación de que por habernos vedado o prohibido saber los impuestos que afrontamos, dejamos una zona fiscal liberada para que el presidente, gobernadores e intendentes de turno sancionaran todo lo que quisieran en materia de impuestos para afrontar un gasto público cada vez más desbordado. Sí, por eso hay municipios todavía, inclusive no sé de aquí, pero de provincia de Buenos Aires, que les ponen un impuesto que la gente se va enterando cuando lo tiene que ir a pagar, ¿no? Y esta rebelión del ticket a la que hacen mención ustedes, que me gustaría que le cuentes un poquito a la gente en algunas líneas para saber también cómo podemos hacer nosotros para colaborar con este tema. Claro, a ver, nosotros como impulsores de este régimen les mandamos cartas a los 24 gobernadores con 2 preguntas. La primera, ¿usted se va a adherir o no? ¿Y va a impulsar la adhesión como gobernador, sí o no? La segunda es, mientras dure ese proceso, en algunos casos, por ejemplo, en Entre Ríos duró 8 meses, el que quiere voluntariamente como vendedor exponer ingresos brutos y tasas municipales, ¿lo puede hacer? ¿Ustedes lo van a sancionar? Nosotros sabíamos que no había normas que sancionaran esto en las provincias, como las teníamos a nivel nacional durante más de 50 años. Pero lo preguntamos de todas maneras porque la gente está contaminada de saber que, digamos, a nivel nacional teníamos esas prohibiciones. Las respuestas que tuvimos de 6 provincias, una de las cuales es Mendoza, es no vamos a sancionar, no tenemos sanciones, así que voluntariamente se puede hacer. Entonces, ¿por qué la rebelión del ticket? Bueno, porque si en 1 año y medio tenemos solamente 3 que han adherido y además ni siquiera ninguna de las 3 reglamentó, ¿cuánto tiempo vamos a estar para poder ver esto en los tickets? Entonces ahí, es decir, si hacemos regla de 3 simple, son 10 años. Son 10 años asumiendo que alguna fuera a reglamentar próximamente lo que está por verse. Entonces ahí nosotros llamamos a esta rebelión, pero es una rebelión rara, ¿no? Porque es desde el lado de la institucionalidad, es rebelarse frente a un gobernador o una gobernación que no quiere que veamos los impuestos habiendo una ley que los
exhorta a adherirse, y por encima de la ley una constitución que los obliga a adherirse. Claro. Porque esto no es como la adhesión del RIGI, de estos proyectos de inversión, que las provincias tienen todo su derecho de adherirse o no, porque están sacrificando impuestos. Acá no estamos tocando los impuestos, simplemente estamos pidiendo que nos muestren los impuestos y qué parte va al producto en sí mismo y qué parte al pago de impuestos. Entonces ahí viene la rebelión, vamos a decir, del ticket, que es que los vendedores que quieran concientizar y hacer un aporte a la ciudadanía, lo pueden hacer perfectamente, y desde mañana mismo en Mendoza, porque no solamente no hay normas que lo sancionen, sino que desde la gobernación expresamente se tiene la respuesta, y está en nuestras redes, País con Lógica, de que lo pueden hacer y que Mendoza no los va a sancionar. Y bueno, y ya estamos hablando con cadenas de supermercado, estaciones de servicio, para que eso se haga a nivel, vamos a decir, en todo el país, y no solamente en una o dos provincias. Bien, Matías, te agradecemos muchísimo, realmente es muy interesante todo el contenido de la nota, ya también lo vamos a tener en nuestro diario digital, mnews.com.ar, todo el detalle, porque la gente tiene que conocer esto y tenemos que todos colaborar y hacer patria de alguna manera, porque no puede ser que nos sigan metiendo la mano al bolsillo y encima ni siquiera nos quieran informar qué nos están cobrando. Así que te agradecemos mucho la actividad y que están haciendo con la ONG, y seguramente no será la última charla que tengamos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Repito, para que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica. En este 2 de enero, nuestros deseos de un año próspero, y toda la felicidad y toda la paz para este próximo año. A los gobernadores también les deseamos paz, pero salvo en relación a la adhesión a este régimen, que hasta que no se adhieran no van a tener paz. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Bueno, también pueden ingresar en logica.org.ar, que es esta institución, esta ONG, donde están luchando para que se transparente todo lo que pagamos. O sea, no puedo entender cuál es el problema. ¿Por qué hay que darles más tiempo a que nos informen qué nos están cobrando? No, y nos enteramos que hay un ocultamiento, Antonio. Es que es lógico, o sea, algo tienen que ocultar por lo que se reciten. De las 20 y pico de provincias que tenemos, 3 adhirieron, pero todavía no terminan de transparentar las cosas. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Yo esta mañana pensaba también, suponete, nos han puesto tantas cosas, nosotros pagamos impuesto automotor, pagamos un montón de cosas. Como decís, es para que arreglen las calles, todo, vos encontrás pozos. Y decís, después me voy a estacionar en esa calle que yo pago para que la arreglen y tengo que pagar estacionamiento. ¿Cuántas cosas nos han inventado para que sigamos pagando y pagando y pagando y pagando? Si yo tendría que estacionar tranquilamente hasta las billeteras virtuales le han puesto impuestos, o sea, a todo lo que al aire nos falta, el aire que respiramos. No puede ser que vos vayas a comprar un auto y te cobren el 48% de impuestos, o sea, pagás otro auto más para ponerlo en la calle. Es un robo, bueno, es una extorsión, delirio. Lo ha dicho, porque si no te permiten circular, si no te permiten andar, si no te sacan el auto, todos vamos, se terminó esa de ir a pagar a lo menso todas las cosas. Hay que mirar lo que uno paga.